El sector privado hace su parte, pero el Estado, es duro decirlo, pero da pena. ¿Crees que esto es curable? Definitivamente, por supuesto. Hay que ver experiencias exitosas en distintos lugares del mundo en donde la integración público-privada finalmente va en redundancia del beneficio de la población en los distintos objetivos que tienen conjuntos. Por supuesto que es mejorable. Es más, tenemos que aspirar, esa debe ser nuestra ambición, mejorar los procedimientos públicos, trámites, capacidades técnicas, apertura también al diálogo, ¿no? Porque hay que reconocer algo, ¿no? En los últimos años se ha ido perdiendo esta integración público-privada, ¿no? Desde el sector público pareciera que el sector privado es el enemigo, o se tiene un temor. Es cierto, hemos sufrido algo traumático con todos estos casos de corrupción que hemos vivido, pero eso no quiere decir que todos son corruptos y que no puede mantenerse un vínculo constructivo, colaborativo y de generación de eficiencias entre el sector público y el privado. Hay que reconocer que somos parte de un mismo ecosistema, que lo que necesitamos es finalmente trabajar juntos en pos de beneficiar a la población y en particular en el desarrollo de infraestructura. Juan José, el periodo de concesión del aeropuerto Jorge Chávez termina el 2041, como has mencionado. Hay un plan maestro de largo plazo y hay acciones o medidas que se deben empezar a adoptar de antemano para estar listos como país a enfrentar el nuevo reto cuando llegue el momento. O sea, ¿cuál es tu perspectiva de este tema? Nosotros como concesionario tenemos la obligación de presentar planes maestros. El último que hemos presentado, que está corriendo para aprobación del MTC, es un plan maestro que lo hemos presentado hasta el año 2061. ¿Por qué el año 2061? Porque decidimos, ya que tenemos a buenos especialistas haciendo este trabajo, presentemos al Estado una visión de lo que puede... Un plan maestro lo que hace es, tienes un área geográfica específica, ¿correcto? Y determina cuál es el máximo uso que le puedes dar a este espacio, ¿correcto? De acuerdo con determinados conceptos que uno puede tener. Entonces, le hemos presentado un plan maestro desde el año 2061, donde en ese dibujo, digamos, ya ves el terminal actual a su máxima capacidad, ves el segundo terminal que te he comentado, ves la ciudad aeropuerto a su máxima expresión, digamos, los lotes ubicados, ¿correcto? Y también hemos puesto ahí los distintos accesos adicionales que se requieren. Para comenzar, para que el Estado lo vea y lo utilice como una guía para poder planificar. La vía, comentaba Edgar, que es el anillo vial periférico que comienza justamente en el óvalo 200 millas, sería aquel punto de acceso para ese futuro segundo terminal que se pueda construir más allá del año 2041. Perder el miedo de conversar. O sea, el hecho que un ministro se reúna con todos los concesionarios en una mesa abierta, transparente, con los funcionarios adecuados, una vez cada 4 meses. Y abiertamente se discuta, ¿sabes qué? Tengo este problema, tengo esto otro, tú privado no has cumplido, ¿por qué no has cumplido? ¿Tu Estado no has avanzado? Creo que eso va a enriquecer a todos los funcionarios y se puede comenzar a alinear intereses, porque lo que yo no he visto en el MTC, y una vez más, en general en estos casi 14 años que tengo en LAB, es una entidad dentro del MTC, que es mi sector, digamos, que esté viendo constantemente cómo integrar las distintas concesiones que se tienen. Porque finalmente, puertos, aeropuertos, viaductos, carreteras, vías fluviales, trenes, todos tienen que conectar a algo. En ese sentido, las autoridades tienen que ser muy sensibles al diálogo, ¿no? Porque yo sí tengo mesas con concesionarios, tengo mesas con usuarios, siempre los escuchamos porque efectivamente ahí es donde tú puedes corroborar si tu trabajo está haciéndolo bien o está haciéndolo mal. Entonces, un Estado que se cierra y que solamente tiene sus propias metas y no escucha a aquel que va a tener el impacto directo de sus decisiones, ¿cómo puede darse cuenta en qué está fallando o en qué no está siendo de repente lo suficientemente detallista o cuidadoso para ver algunos aspectos que siempre se te pueden escapar, ¿no? Entonces, yo creo que falta mucho diálogo y efectivamente, como decía Edgar, a veces tú llamas a alguien y te dicen, oye, ¿por qué te estás reuniendo? ¿Por qué te estás reuniendo con ese concesionario? Yo le digo, pero porque es mi concesionario, yo tengo que ver cómo afino cualquier situación en la cual no estamos de acuerdo antes de entrar, como dicen, con la sanción, ¿no? Porque la sanción al final perjudica a todos, no es que va a ayudar, porque esas, digamos, cada vez que nosotros tenemos observaciones, muchas veces las ganamos, muchas veces las perdemos en el Poder Judicial, porque nos equivocamos al momento que creemos que estamos imponiendo una penalidad que realmente no correspondía. Entonces, mejor tener la información completa de los dos lados. Ellos también saben cómo pensamos nosotros sabemos cómo piensan ellos, vamos caminando para avanzar, ¿no? Entonces, es lo que dice Edgar, perder el miedo a conversar. Para ponerte un ejemplo, ¿tú te imaginas si este diálogo hubiese existido ya hace 5 años o 6 años
o 10 años, que fue cuando se entregó la concesión del metro, en ese momento el concesionario presentaba en esta mesa abierta, en el MTC, este es tu plan de desarrollo, mi ruta. En ese momento nosotros como LAP hubiese dicho, y te estás olvidando este punto, no lo estás conectando, ¿cómo lo conectas? Y cuando luego se incorporaba la línea, el PMO Vías con la vía Santa Rosa, en ese diálogo también te estás olvidando de esto, ¿por qué no aprovechas y conectas? ¿Por qué estás partiendo el proyecto? Ese diálogo se pudo haber tenido en estas mesas y finalmente la autoridad pudo haber, está absolutamente libre de tomar una decisión para A o para B, no importa, pero por lo menos ahí la información está en la mesa y todas la conocemos. Mi sugerencia es que se converse, porque lo que estamos viviendo ahora, de estar al corre-corre al final para poder ver cómo ponemos transporte, cómo ponemos un semáforo, un giro en U, un puente adicional, se pudo haber resuelto si el sector convocaba a los concesionarios y conversaba abiertamente de cuáles son tus planes, cuáles son tus problemas, cómo te integras, y eso ha podido significar que el Estado, a través del MTC, tome decisiones oportunas hace 4, 5, 6 o 2 años antes para poder prever y estar listo. Y como dije, en una concesión tenemos que llegar al punto en el cual sea el Estado el que persiga al privado para que cumpla. El Estado con su cumplimiento. Si el Estado hubiese entregado los terrenos en el año 5, que era su obligación, LAP no tenía otra que invertir en ese momento. Se han trastocado las cosas. Y tenemos que cambiarlas porque finalmente lo que se necesita es que la infraestructura, la concesión, provee el servicio en el tiempo y en la calidad para la cual se entregó la concesión. Y a eso estamos comprometidos. Unas palabras finales, Verónica. No, solamente reafirmar que nosotros como supervisores de lo que es la obra y el equipamiento hemos determinado que el avance, digamos, sí pudo haberse inaugurado el 18, ¿no? Como habían ellos adelantado, pero más allá de que hayan cumplido con la infraestructura, sí comprendemos que el MTC tiene que ver más allá, ¿no? La experiencia del usuario, que incluye ingresar al aeropuerto, que así no sea responsabilidad del app, obviamente va a ser un elemento, digamos, fundamental para que el acceso a la infraestructura pues no sea traumático, ¿no? Entonces, sí creemos que esta fecha es mejor que se haya, digamos, atrasado. Igual que los señores del app, nosotros también estamos muy interesados en empezar a supervisar esa nueva infraestructura, porque ahora se tienen que cumplir niveles de servicio, si no ahora sí van a haber penalidades que no habían hasta antes, ¿no? Correcto. Así que para nosotros también es un momento importante. Edgar, por favor. Bueno, Gonzalo, el comercio exterior peruano tiene unas perspectivas muy favorables hacia adelante. El turismo se está recuperando, probablemente en 2025 recuperemos cifras del 2019 y las perspectivas son muy positivas. La infraestructura aeroportuaria y también la portuaria está colocando las miradas del espacio sudamericano y del mundo en el Perú en la posibilidad de convertirse en un hub del Pacífico sudamericano, pero no va a ser suficiente. Necesitamos más, necesitamos planificación, necesitamos integración de proyectos, necesitamos reducir barreras burocráticas, necesitamos diálogo y necesitamos, por supuesto, también finalmente mejorar la eficiencia desde el Estado y, por supuesto, apuntalar la actividad privada, que finalmente es la que más genera, en cuanto a inversión y en cuanto a productividad, empleos para el país. Gracias, Edgar, Juan José y Verónica. Por mi parte, yo diría que el puerto de Chancay y el aeropuerto Jorge Chávez son ejemplos claros de ejecución eficiente y oportuna por el sector privado. El sector privado hace lo que le toca hacer a tiempo y dentro del presupuesto. El Estado no lo logra. Evidentemente se necesita cooperación público-privada para salir del vicio de la improvisación y la negligencia. Pero sobre todo se trata también de mantener un diálogo abierto, transparente, con acuerdos sobre la mesa y desterrar de por vida los acuerdos bajo la mesa que hacen tanto daño al país. Muy buenas noches, muchas gracias.